Buenas, entonces continuamos con la parte del análisis de la teoría. Estamos entonces revisando en matemática financiera la regla de 3. Continuando entonces con la lectura del texto, tenemos que la regla de 3 es un procedimiento para calcular el valor de una cantidad comparándola con otras 3 o más cantidades conocidas. Cuando se conocen 3 términos de una proporción, el método para encontrar el cuarto término se llama regla de 3 simple. Este método se divide en regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Para hablar de la regla de 3 simple directa, primero diremos que es cuando la regla de 3 simple es directa cuando sus magnitudes aumentan o disminuyen simultáneamente. Son aquellas proporciones en donde al aumentar o disminuir el valor de sus variables, aumenta o disminuye en la misma proporción el valor de otra variable. Para eso tenemos un ejemplo por acá. Si 12 libros cuestan 5.400, ¿cuánto costarán 7 de los mismos libros? En este problema se tiene que analizar que si son menos libros, deben de costar menos colones, lo que indica que tanto los libros como los colones disminuyen, por lo cual es regla de 3 simple directa. Cuando las reglas de 3 son directas, se recomienda un planteo indicarlo con dos flechas en el mismo sentido, ya sea hacia arriba o hacia abajo, como viene por acá en el ejemplo, que viene la relación hacia abajo. Ahora, a la hora de plantear la proporción de las razones de la misma, se indican de acuerdo con el origen y la finalización de las flechas. Recordemos que si vamos a hablar de regla de 3, nosotros normalmente multiplicamos en cruz y dividimos en línea recta. Si hacemos ese análisis, nos va a quedar algo así. Estamos hablando de que multiplicamos 7 libros por 5.400 colones y lo dividimos entre 12 libros, lo cual nos produce una operación semejante a esta. Aquí lo despejamos, digamos, como si fuera una ecuación, pero 7 por 5.400 dividido entre 12, que es 7 por 5.400 dividido entre 12. Multiplicamos en cruz y dividimos en línea recta. La respuesta va a ser 3.150. Podemos incluso hacer la verificación de ese dato. Vamos a ver. Tenemos que 7 libros por 5.400 dividido entre 12 libros, entonces nuestra respuesta va a ser 3.150. Muy bien. Tenemos ahora la regla de 3 inversa. La regla de 3 es inversa cuando al aumentar una magnitud la otra disminuye o viceversa. Entonces, ¿cuántos días necesitarán 14 hombres para hacer un trabajo que 8 hombres hacen en 7 días? En este problema se debe considerar que al aumentar la cantidad de hombres, la cantidad de días debe disminuir necesariamente, por lo cual es un problema regla de 3 simple inversa. Cuando las reglas de 3 son inversas, se recomienda en el plano indicarlo con flechas que vayan en el sentido contrario. A la hora de plantear la proporción de las razones de la misma, se indican de acuerdo con el origen y la finalización de las flechas. Entonces tenemos acá que a esto le vamos a agregar que para que siempre nos dé de la misma forma y no tengamos errores, vamos a utilizar un esquema en el cual los datos conocidos los vamos a poner en la primera línea y los desconocidos en la segunda línea. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, vamos a considerar que los conocidos en la primera línea son 8 hombres y 7 días. Y los desconocidos es que vamos a averiguar cuántos días ocupan 14 hombres para hacer ese mismo trabajo. Consideramos para este fin organizar la información de forma que los datos conocidos se anoten primero y en la segunda línea los desconocidos. Y además que se aplica al contrario del método directo, de manera que primero multiplico en línea y luego divido en cruz. Al contrario de la otra operación, multiplico en línea y luego divido en cruz. Si revisamos brevemente la regla de 3 directa, nosotros multiplicábamos en cruz y dividíamos en línea recta. Ahora el sentido de las flechas cambia. ¿Por qué? Porque primero vamos a multiplicar en línea y dividir en cruz.
y acomodando en una matriz donde colocamos hombres con hombres y días con días, los datos conocidos arriba y los desconocidos abajo, entonces la multiplicación de 8 por 7, la tenemos por acá, va a ser 8 por 7 y luego lo vamos a dividir entre 14. ¿Ok? Y eso nos va a dar como resultado en 4 días, o 14 hombres pueden efectuar ese trabajo en 4 días. En el siguiente video, entonces, vamos a ver la resolución de la práctica de regla de 3 simple y la inversa.